Bueno, sí, efectivamente ya los puntos clave que ha comentado Jorge son eso, cómo parar el primer gran conflicto de 2012, de lo cual tendremos que hablar, los acuerdos de Argel. Como bien dice su nombre, pues Argelia ha sido el país que se ha ocupado de esa mediación de alguna manera. Y esto es interesante porque la región es clave, ¿no?, en el Sahel para la desestabilización más fuerte del Magreb, igual que lo fue al revés. Esto ha dejado unos años de baja intensidad, pero siempre ha habido esos combates, porque hay que recordar, creo que también lo has comentado por encima, esa ruptura del alto el fuego, si es que lo podemos llamar de alguna manera, de Al-Qaeda, que básicamente llama a la yihad en Mali, de modo que todos los actores estaban rompiéndose. De hecho, era interesante como dentro de algunos sectores tuareg hemos visto decir, no, no es cierto que los tuareg estén en coalición con los grupos yihadistas necesariamente, ¿no? Hemos explicado varias veces que se trata de distintas formas de estructurar un estado paralelo, como en otros muchos países, donde no voy a entrar, pero que se puede hablar si os interesa. La cuestión es que, ya respondiendo a esta pregunta de nuevo, ¿no?, los tuareg y los pactos con los yihadistas, esta forma de estructurar estados paralelos y conglomerados de distintos grupos locales, que es más bien lo que se da en el Sahel, en estas zonas, es lo que ha conformado estas alianzas. Y ha habido tanto de miembros tuareg que se han unido a a este grupo de coordinación, la alianza de grupos del Azawad, como también con los grupos yihadistas vinculados sobre todo a Al-Qaeda del Del Sahel. Magreb Islámico. Efectivamente, del Magreb Islámico, eso era. Gracias. Y también otros vinculados al Estado Islámico del Gran Sáhara. Eso es lo que ha ocurrido. La cuestión es que principalmente en esta zona se da la presencia de Al-Qaeda, más que de Estado Islámico, pero son los otros grupos que están en disputa entre ellos por el control de territorio. Pero como decimos, no es la pugna tradicional de Al-Qaeda y Estado Islámico a nivel internacional, sino que se trata de la estructura a la que se han afiliado grupos locales y por lo tanto también hay tuaregs que forman parte del ejército maliense y de estos grupos independientes de las alianzas con yihadistas. ¿Que hay algún tipo de acuerdo de alto el fuego o acuerdo de paz incluso buscado con el gobierno maliense con la intención de llegar a algún tipo de arreglo político? Eso es así. Pero, por un lado, está los recientes desarrollos que ha explicado Jorge y que ahora profundizaremos desde que Assimi Goïta se hizo con el poder, tanto con respecto a los yihadistas como con respecto a los nacionalistas tuareg, no necesariamente solo a los tuareg como etnia, que eso, como he explicado yo, no tiene necesariamente que ver, sino con los distintos grupos a nivel político, que creo que es un poco la clave. Si hay negociación con un grupo, o con otro, o con ninguno, no tanto si se da en su conjunto con los tuareg y estos se vinculan con los yihadistas. O sea que es diferente, ¿no? Hay que intentar hacer ese enfoque hacia los grupos políticos. Andrea. Aprovecho un momentito antes de darte paso, Andrea, muy rápidamente, es que acaba de saltar el noticia del tema ahora. Acaba de decretarse el toque de queda en Tombuctú ante el deterioro de la situación en torno a la ciudad, que luego vamos sobre esto. Sí, eso también da de sí. Sí, no, realmente la situación de alarma está siendo muy grande porque además es que ha habido aviones, como ha sido Air Mali, me parece que se llama, ha suspendido los vuelos a las principales ciudades del norte de Mali por cuestiones de seguridad. Y es que el romper los acuerdos de Argel, aunque ya no se habían dado importantes pasos en esos acuerdos, sobre todo en el tema de la descentralización, porque es que el acuerdo es muy grande y es que ocupa cuestiones políticas, de desarrollo, económicas, y es que estos no se habían implementado, pero ha habido un punto que ha sido clave, y ha sido la retirada de la MINUSMA, ya que, como decíamos, el marco estratégico permanente lo veía como, por así decirlo, un actor neutral que servía de árbitro o de observador externo entre esta coalición y el gobierno maliense. Su retirada, que también está muy ligada a la retirada de la operación Barkhane, ha supuesto un punto de inflexión y un aumento de las tensiones, que también hemos visto a grupos vinculados, porque es que esto no hay que perder de vista que es una coalición de grupos que han
derribado aviones del ejército maliense, lo que ha hecho aumentar las tensiones y también el auge, como decíamos, de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que se encuadra en una coalición de grupos aliados de Al-Qaeda, que es el JNIM, que es el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes traducido. Declaró la yihad al ejército maliense y al mismo tiempo a cualquier grupo afiliado al mismo, haciendo una clara referencia a Wagner. Así que la situación está yendo cada vez a peor, en una región ya bastante castigada por el yihadismo, porque ya los desplazados se cuentan por millones y la situación humanitaria es cada vez más crítica, porque es que además de que separa como toda la estructura económica de la región, porque debido a la inseguridad los agricultores no plantan, los ganaderos se mueven cada vez menos porque sus rutas de pastoreo tradicionales se ven cortadas, así que toda la estructura social y económica de la región se desmorona y la ayuda humanitaria muchas veces no llega, o sea, a ciudades en plan, que están entre la frontera entre Burkina Faso y Mali, por ejemplo, que eso es más al sur, pero también sirve para las ciudades controladas por los yihadistas. Muchas veces la ayuda humanitaria llega en helicóptero y muchas veces solo puede transportar como 2 o 3 toneladas, por lo que la ayuda no es suficiente, por lo cual la situación acaba siendo todavía más desestructurada. Aquí lo más relevante dentro de lo que estaba hablando tanto Andrea como Jorge lo han mencionado, ¿no? La cuestión de la ruptura de los distintos acuerdos con grupos políticos. Creo que el primero y más importante es la MINUSMA, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de los yihadistas o de los distintos grupos afiliados a Al-Qaeda, al JNIM o al Estado Islámico o al Azawad en sus distintas conformaciones de grupos tuareg, sino la fuerza de Naciones Unidas. En el momento en el que la MINUSMA se va marchando, y eso se ha incrementado durante este año con vistas a ir incrementando, sí, hasta el final de 2023, hay una docena de campos de los cuales se ha ido hablando que tendrían que abandonar. Y según hemos visto, al menos en 3 o 4 grandes retiradas de la MINUSMA hasta el momento, es muy relevante ver cómo el gobierno maliense no conseguía coordinarse de buena manera con estos grupos de Naciones Unidas. Recordaba mucho a países donde la demanda de esa salida de fuerzas extranjeras había sido o apresurada o de manera no necesariamente amistosa con los actores que tenían que abandonar el país. Pienso sobre todo en Somalia, ¿no? Países donde abandona la fuerza regional o continental o en este caso internacional y están casi los grupos que se pretendía contener más rápidamente preparados para tomar esos campos, esas bases militares, que el propio gobierno del país, en este caso Mali. Y es lo que hemos visto justo en torno a Tombuctú, porque esa ciudad es clave, que es la que ha comentado Jorge. Hay una carretera, que además es que la carretera que conecta a Tombuctú, incluso con Niamey, ¿no?, la capital de Níger, toda sigue el río Níger, que es uno de los puntos donde realmente se han visto un incremento de ataques. El río Níger, esta semana creo que hubo un ataque contra un barco muy importante que se dio en esta zona, y desde la localidad de Ber, que está justo al este de Tombuctú, se dieron unos combates importantes entre los distintos grupos que se querían hacer con el control de una de las bases. Unos de ellos eran grupos tuareg, grupos afiliados a Al-Qaeda y a la JNIM, y por otro lado teníamos a Wagner, el grupo de mercenarios ruso, y la presencia del gobierno maliense, ¿no? Entonces se dio esta confluencia de grupos y con la batalla de Ber, la ciudad de Tombuctú, que quedaba al oeste, se vio prácticamente asediada, y es por eso por lo que sería la principal ciudad que podría llegar a caer bajo control de alguno de estos grupos, y ya sería una de facto división del país, pues bueno, casi completa, ¿no? Porque podría establecerse como capital de alguno de estos territorios en el norte. No solo Tombuctú, sino que es que toda esta línea conecta con Gao, ¿no?, que es otro de los puntos que también abandonaron los franceses en su momento, y que ya no se trata solo de la operación Serval, la operación Barkhane. Es que una vez que se marchan los franceses
la EUTM Mali, ¿no? Y también ahora la MINUSMA, pues la presencia extranjera deja expuestos a los malienses ante los grupos del norte. Y si los malienses, me refiero a la junta militar, no son capaces de llegar a acuerdos militares con estos grupos, acuerdos políticos, perdonad, con estos grupos, pues la escalada está servida. Y de hecho parece que solamente va a incrementarse, porque viendo la coyuntura regional hemos visto muy claramente cómo, lejos de disminuir los ataques, en este caso vinculados al yihadismo, están incrementándose enormemente en todos los países afectados, ¿no? En el Sahel, quizá en detrimento del Magreb, pero lo hemos visto en Burkina Faso, en Mali, en Níger y en otros puntos más al sur que ahora no son objeto de debate, pero que es bastante evidente como todo el país está en riesgo. Y si a esto le sumamos esta ruptura del alto el fuego con estos grupos estructurados en torno a la coalición de la Azawad, nos hace ver que la revuelta tuareg de la que os hemos hablado alguna vez en Níger, que podría llegar a darse, pues tiene más probabilidades en un momento en el que los grupos tuareg de Mali están en auge y como Mali tiene que afrontar el crecimiento de la insurgencia de un tipo y de otro tipo, ¿no? Esto en una confluencia puede suponer un gravísimo riesgo para los dos países. Por supuesto, de Burkina Faso hay que hablar aparte, ¿no? Pero de Mali, desde luego, por todo esto que he explicado, y de Níger, porque a esta amenaza de inestabilidad por su vinculación intrínseca con lo que pase en el norte de Mali, se suma, bueno, pues que pierden un posible aliado potencialmente para la defensa de una intervención regional. Jorge, Andrea, no sé si queríais comentar algo más. Sí, es que una cosa importante a tener en cuenta de Mali es que los grupos yihadistas no solo ya se encuentran en el norte, es que han ido bajando hasta que eso, ya han conectado con Burkina Faso, que ya el año pasado, en 2022, Burkina Faso fue el segundo país del mundo con mayor número de ataques yihadistas en el mundo. Y es que si se ven los mapas, es que ya están por todas partes. Se han seguido bajando hasta el sur de Burkina Faso hasta que tú, como dices, han llegado hasta el Golfo de Guinea, que eso nos va a dar para otro directo. Pero es que la cuestión es eso, es que ya la inestabilidad es enorme y países como Argelia, que sobre todo para los acuerdos de Argelia era el principal interesado en que hubiese una cierta estabilidad en el norte de Mali, un acuerdo político entre grupos tuareg y yihadistas, porque una cosa importante de los grupos tuareg es que desde la independencia del norte de Mali ya ha habido varias revueltas tuareg, hubo una en los años 60, otra en los 90, 2006 y 2012, y estas se han saldado la mayoría de las veces con un acuerdo político entre los tuareg y el gobierno central, sobre todo porque es que el gobierno de Mali es muy centralista, sigue y bueno, intenta seguir más bien bastante el modelo francés, pero no se consigue también debido mucho a la enorme diversidad étnica, la enorme extensión que tiene Mali hace muy difícil que se dé ese estado. Luego, se ha dado unos acuerdos en el modelo Argel, se dio lo mismo, y es que Argelia era el gran interesado, sobre todo porque es que una cosa que si Jorge resume poco el tema del Azawad, yo lo resumo todavía menos, es que para ver el conflicto del Azawad de 2012 hay que fijarse primero, por un lado, en los grupos yihadistas y por otro en los grupos tuareg. O sea, los grupos yihadistas, para eso, hay que remontarse a la Argelia de los años 90, cuando combatientes retornados de Afganistán y se dio un auge del islamismo en el país, en el que llegaron a ganar las elecciones. Se les prohibió a los islamistas el acceso al poder mediante un golpe de Estado. Eso llevó a una guerra civil porque el Partido Islamista tenía su propio brazo armado, como digo, muy influido por los combatientes de Afganistán, y esto se saldó con una cruenta guerra civil que posteriormente se dio una amnistía, pero no todos los combatientes islamistas la aceptaron. Se dio un contraterrorismo enorme en Argelia y estos grupos se fueron hacia la zona de la frontera entre Argelia y el norte de Mali y se quedaron ahí como en esa zona. Luego vas a las primaveras árabes con la caída de Gaddafi, porque es que Gaddafi tenía muchísimos tuareg integrados en sus filas y estos, al mismo tiempo, con la caída de Gaddafi se saquean los arsenales y los yihadistas se van hacia el norte de Mali. Hay una alianza
entre grupos yihadistas y tuaregs, porque el grupo yihadista era Ansar Dine, y estos proclaman la independencia del norte de Mali. O sea, toda esta cuestión incumbe muchísimo a Argelia, y ahora mismo con toda la inestabilidad política que tiene Libia a un lado, Marruecos, que ahora mismo también está en una situación complicada, y luego Mali abajo, junto con Níger, esto es muchísima inestabilidad a la vez. Pues mira, yo voy a añadir 2 detalles. Nos estaban preguntando justo, que Ander lo ha contestado, que cuál era el origen de las organizaciones yihadistas en esta región. Precisamente esa es la ruta, ¿no? Afganistán, Argelia, Sahel. En general, ese es el camino que explica, por así decirlo, la genealogía de estos grupos. Y también están preguntando si habría alguna posibilidad de que Francia interviniese nuevamente en apoyo al gobierno de Mali. Bueno, parece complicado, ¿no? Que Francia intervenga en apoyo de este gobierno de Mali. Sí, y es que aunque quisiesen, o sea, es que si Mali aceptase eso, ya el descrédito de la junta militar sería enorme, porque es que básicamente su narrativa se ha centrado mucho en eso, en echar a los franceses. Así que ya el descrédito tanto a nivel exterior, siendo, como por así decirlo, es que básicamente la ruta que ha seguido Mali, luego la ha seguido Burkina Faso y luego la ha seguido Níger, así que ya básicamente es el descrédito al nivel del Sahel y luego también a nivel interno, porque no hay que olvidarse que ha habido manifestaciones pidiendo la salida francesa y la entrada de Rusia, por lo que, o sea, la idea de un contragolpe sí que puede seguir siendo factible. De hecho, es más que una posibilidad, quizás si atendemos un poco a las dinámicas regionales, y es que la presión por la seguridad, que fue la que motivó algunos de los golpes de Estado, sigue ahí. Esa presión sigue ahí, se ha incrementado y además tenemos la reacción de los países occidentales para defender sus intereses, de los países occidentales de África y de Europa, ¿no? Y de lo que es Occidente clásicamente, y especialmente Francia. Con lo cual, como ha pasado en otros países, vuelvo otra vez, Somalia es un ejemplo, priman el recuperar lo que consideran la soberanía echando a las tropas extranjeras, como es en Mali, por encima de los resultados que puedan obtener sobre el terreno en algunos casos, porque confían en otra estrategia, en gestionar de otra manera la lucha antiyihadista. Y suele ocurrir que pierden bastante territorio, ¿no? Que es lo que hemos visto, bueno, con la salida de Afganistán fue súper evidente porque se notó que era un castillo de naipes, pero en Somalia va a otro ritmo y en Mali, teniendo en cuenta bueno, pues las dimensiones de lo que está ocurriendo, probablemente vaya a otro ritmo diferente. Además, en Burkina Faso hemos visto ya acusaciones de complot, ¿no? Que esto también es importante. También se ha visto en Chad y se ha visto en otros países, pero justo el país con la misma dinámica y la misma presión que Mali, pues es Burkina Faso. Así que ahí hay que tomarse en serio estas situaciones dentro de la Junta de Mali. Y si no descartamos que pueda haber un golpe de Estado en cualquier otro país de la CEDEAO, tampoco hay que descartarlo en los países que ya hayan recibido un golpe de Estado, porque si esto estuviera orquestado directamente desde Moscú, pues no habría tal riesgo. Pero como no se trata de una cosa unilateral, sino que tiene importancia no solo el contexto local, sino también el contexto internacional, multipolar en algunos casos, pues puede ocurrir en cualquier dirección. Y esto es algo que puede ser muy interesante, sobre todo si la cuestión del norte de Mali sigue la dinámica que está siguiendo, que es de empeoramiento. En general todo Mali, ¿no? Pero si hay un golpe fuerte... Y todo Níger, si me lo permite. Es decir, es sobre todo Burkina y Mali, porque Níger es verdad, pero Níger creo que tiene ahora mismo otra preocupación que superaría la presión del yihadismo. Bastante fuerte también, la del yihadismo en Níger. No quiero menospreciarlo, pero estos dos países quizás se encuentran un poco peor, sobre todo después de lo que hemos dicho, el asedio de Timbuktu. Si cayera de alguna manera Timbuktu... Sí, Sí, es Jorge. En relación directa con esto, es que otra vez te lo siento, la última hora. Pero la MINUSMA acaba de decir que no ha atacado su base en Timbuktu. Que han bombardeado con cohetes o misiles. No he leído muy rápido el comunicado. Sí, Pero por ha eso ido con estamos... cohetes contra la base de la MINUSMA en Timbuktu. Y está la MINUSMA diciendo básicamente, por favor, ayuda, que tenemos que salir de aquí. Sí, veo 3 cohetes que habrían atacado esta mañana. La noticia es de ahora, pero parece ser que no habría habido heridos.
pero hay daños materiales, ¿no? Que es lo que ha declarado la MINUSMA, pero sí un ataque hoy mismo contra una base de una ciudad donde se supone que tienen que salir las tropas extranjeras y los grupos locales están esperando para tomarla. De modo que la batalla de Tombuctú probablemente sea una de las más fuertes a nivel político. Ya no digo a nivel militar, que eso no es lo que nos mueve ahora, sino a nivel político durante las próximas horas, y puede que dentro de unos días tengamos que estar aquí contando qué ha ocurrido cuando es una ciudad donde no se está poniendo en absoluto el foco, ¿no? Si ya se le dedica quizá poco a Níger, imaginad a Tombuctú. Andrea, creo Sí, que querías comentar algo. sí, pero es que en estas ciudades, o sea, como tú decías, en la base de Berin y Tombuctú, o sea, no solo hay que tener en cuenta la posición estratégica, sino la capacidad histórica, bueno, o sea, el poder histórico que tienen esas ciudades. La base de Berin, si la conseguía el ejército maliense, habría sido la primera vez que, creo que decían que en una década, que el gobierno habría conseguido establecerse en esa ciudad. Luego Tombuctú es una de las ciudades históricamente más importantes de Mali y una de las principales de la ruta transahariana de comercio. O sea, que es de gran importancia, o sea, no solo a nivel estratégico, sino a nivel interno, sino a nivel de narrativa, de tener esas ciudades. Y también es eso, es que la retirada de la MINUSMA va a suponer un empeoramiento considerable, pero que es solo la punta del iceberg de todo lo que llevamos viendo en los últimos años de dinámicas de retirada que comenzó la operación Barkhane. Luego esto siguió con una respuesta del gobierno maliense alegando que eso había sido una retirada unilateral, que no se les había consultado y que por ello estaban legitimados a buscar otros actores. ¿Quiénes eran esos actores? Rusia. Luego, posteriormente, la UTM Mali siguió después, que en esta muchos países europeos empezaron a bajarse del carro, sobre todo por eso, por las dificultades que estaba poniendo el gobierno maliense, ya que no era solo hacia la operación Barkhane, sobre todo hacia Barkhane, pero también había tensiones con la UTM Mali y con la MINUSMA porque se las veía como injerencia extranjera. Y también siguieron bastante la narrativa de la operación Barkhane de nos vamos porque no se puede trabajar con el gobierno maliense, porque es que es un gobierno llegado por un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y se empezaron a ir también en la MINUSMA, bastantes países se bajaron del carro, que también es que es eso, es que son aportaciones voluntarias de los países, así que pueden irse cuando lo estimen oportuno. Así que, y es que si la operación Barkhane, que era más bien la que tiraba del carro en todo esto, y también que Francia ponía muchos recursos también en la UTM Mali, pues ya como que se desmoronaron todas tras la retirada de Barkhane. Por eso aún es más importante lo que decía de Tombuctú, porque si ya de por sí existe esa presión, este grupo se va a marchar. Es decir, la MINUSMA se tiene que marchar de aquí a unos meses. Quizá no ocurra todo en las próximas semanas, va siendo escalonado, pero todavía queda la mayoría de las bases de la MINUSMA, yo creo que todavía no se han cerrado. Creo que va una cuarta parte. De hecho, se han cerrado la mayoría, pero no las más grandes. Se han cerrado la mayoría. Bueno, yo lo que había visto hasta hace poco habían sido al menos 4 campos importantes, pero bueno, es verdad que luego han seguido cerrándose más, así que quizá ya lleven la mayoría. Y el tema es que para diciembre podemos ver esto que decíamos, ¿no? Un efecto dominó en la región, pero no sabemos, igual ocurre antes de diciembre o igual a partir de diciembre. De hecho, ahora mismo solo quedan Timbuktu, Kidal y Bamako, son las 3 que quedan. Pues las tres grandes, porque al final hay más grandes también, pero Bamako capital y Timbuktu y Kidal, 2 centros regionales en el norte además. O sea, es que perfectamente, igual Bamako no, pero Timbuktu y Kidal pueden estar no en la situación quizá de asedio en la que se encuentra Timbuktu directamente la de Kidal, pero que pueden caer perfectamente en el momento en el que sean abandonadas, mientras que la de Bamako sí que requeriría más avances, batallas, ¿no? Pero que las dos están en bastante peligro si es así. Bamako ya sería bastante más complicado porque es que el ejército se fue replegando desde el norte hacia Bamako y básicamente es lo que le interesa al gobierno estar, que muchas veces hemos dicho en varios directos que es que el gobierno no existe más allá de la capital, o sea, irse de Bamako no creo que diese lugar a combates importantes. Intentos de tomarla,
Puede ser, pero ya sería bastante más reñido. La amenaza está más al norte, en general. O sea, vamos, la amenaza, el grueso de los combates sigue estando en Azawad. 10 años más tarde, el grueso de los combates sigue estando en Azawad. Sí, porque además, o sea, que esto sabrá Jorge decirlo, o sea, las posiciones de Wagner ahora mismo se centran en el norte o también hay contingentes en Bamako. También hay un contingente en la base aérea Bamako que básicamente la tienen de uso conjunto con el ejército maliense, pero el grueso de esos destacamentos también está puesto hacia el norte, aunque la base central está en Bamako. Muy más cómodo para ellos también. Por eso. Me gustaría, porque están comentando mucho por el chat, desmentir las teorías de conspiración más habituales de esto. La situación con el problema de la insurgencia yihadista en el Sahel ha ido empeorando de manera ininterrumpida los últimos 10 años. No ha habido. El hecho de que los franceses hayan estado o no hayan estado, lo que ha hecho sobre todo es quizá frenar las peores consecuencias del deterioro por el hecho de que aportaban capacidades militares adicionales. Pero el deterioro ya era progresivamente antes de que los franceses se fueran. Con gobiernos favorables a los franceses ya había un deterioro progresivo. Y cuando se han ido los franceses, y no solo franceses, sino también otros socios internacionales varios de distintos países, es cuando ha habido un deterioro mayor por una pérdida de capacidades por parte de las fuerzas de seguridad desplegadas en estos territorios. La única excepción a esta dinámica, que ha habido un pequeño un pequeño bajón en ese sentido, fue en Níger, que en el año 2022 la violencia yihadista bajó respecto a 2021 por un intento de una estrategia distinta de pactismo y negociación con las distintas fuerzas yihadistas, o más bien con los grupos étnicos y tribales que digamos, que les sirven como base de reclutamiento. Pero eso se ha ido a tomar por saco después del golpe de Estado. Pero sobre esto, solo puedo recomendar que leáis el último artículo que he subido sobre Níger a nuestra página web de nuestro compañero Ángel, que si estuviera aquí con nosotros podría contaroslo mucho mejor, pero que se explica precisamente qué tipo de medidas se tomó el gobierno de Níger para conseguir reducir temporalmente al menos la violencia de la insurgencia yihadista. Pero en general es una tendencia en alza en la región cuyas razones tienen que ver mucho. Primero, con el boom demográfico. Estos países están creciendo masivamente. Para que os hagáis una idea, la edad media en Mali, ¿vale? El ciudadano medio de Mali tiene 18 años. ¿Vale? Todos aquí presentes son mayores que no nos pasa. Son 18 años. La población se está disparando y se espera que en países como Níger llegue a 50 millones para 2050. Que es una verdadera salvajada. Sobre todo porque no hay no hay una explotación masiva de tierras, hay problemas de hambre, hay problemas de confrontación entre pastores y agricultores. Tradicionalmente estos problemas se acrecientan con el crecimiento de las poblaciones, que crecen mucho más rápido que la capacidad de aprovechamiento de las tierras. Al mismo tiempo hay unas redes de corrupción sistémica, clientelar, que permiten que impiden que estos estados se desarrollen apropiadamente. Que, por ejemplo, pasa mucho que, por ejemplo, en Níger, el 60% del presupuesto del Estado venía de ayudas extranjeras. Y eso crea unas ciertas redes clientelares y un cierto servilismo que no lleva a afrontar los problemas reales que tiene el país y dar pasos para una resolución efectiva de estos. Entonces, esto también se junta a los problemas de la desertificación y el cambio climático, que están haciendo que recursos hídricos que antes eran más abundantes en la zona se vayan quedando secos, sobre todo por esa situación de cambio climático, por la sobreexplotación de los mismos por parte de esta creciente población. Entonces se juntan toda una serie de factores que alimentan el conflicto interétnico y tribal por el control de las tierras, y que es explotado y utilizado por los movimientos islamistas yihadistas en su beneficio para, gracias a sus redes de financiación internacional y su control de rutas de contrabando y su participación en el mundo criminal, ya sea transporte de drogas, de armas, de personas. También tiene mucho que ver con esto, las rutas de tráfico de personas a través del Sahel. Tienen mucha participación los grupos yihadistas en las mismas. Pues todo esto genera un cóctel enorme y explosivo para el que esta situación no pare de empeorar. Sí, luego es que es lo que dices, es que además la bomba demográfica es que es una enorme población sin futuro, y es que, así como dato curioso, en Mali como que el sueldo medio se encuentra en 88 euros traducido de la moneda local,
Luego, meterte en un grupo yihadista, o sea, en una cativa, sería un sueldo como de 230 y en algunos grupos yihadistas del Sahel, o sea, si metemos Nigeria, te daban una mujer y una moto. Y luego ya incluso volviendo a las cativas de Mali, si haces de kamikaze, el sueldo que podía rondar los 1.200 euros. O sea, es que es eso, es que el meterse en un grupo yihadista significa protección, estatus y tener recursos. Por lo que acaba siendo una salida. Y es que además una cosa que se suele pasar mucho por alto es que los yihadistas no son gente que ha llegado allí sin más, o sea, son gente de la propia comunidad, de las propias redes, por lo que acaban siendo algo que está integrado, porque una cosa que hicieron los yihadistas para meterse en las redes sociales de los Tuareg en 2012 eran, por ejemplo, establecer matrimonios, utilizar la estructura social que había ahí en su favor. Y como tú decías, es que las ciudades crecen a un ritmo enorme. Si te pones a actualizar los datos, te meter unos saltos impresionantes. Y es que en algunas ciudades se dan datos estimados, no se sabe cuánta gente hay allí. Y es que la pobreza es cada vez mayor, como tú dices, por las redes clientelares, porque a pesar de los recursos que tiene Níger, sobre todo también el norte, estos se acaban dando en corrupciones, redes clientelares y que estos se acaban siendo hacia el exterior, más que quedarse en beneficios al interior. Veo que tenemos unas cuantas preguntas, chicos, también por el chat, que así se nos han ido acumulando unas poquitas. Voy a ir leyendo algunas. Tiene bastante que ver con lo que comentabais del yihadismo. Para empezar, nos han pedido algunas personas que si todo este tipo de grupos yihadistas, los cuales hemos mencionado, podemos hacer una estructuración un poco más amplia. Yo creo que será muy interesante hacer incluso un directo monográfico que tenemos en mente sobre los diferentes grupos de insurgencias en el Sahel, ¿no? También dentro del color yihadista. Lo hablaremos con tiempo y con mapitas y con esquemas, porque es un jaleo difícil de seguir. Sin duda. Jorge. Pero aparte, quería señalar que el directo que estabas planeando no era solo de Sahel, queríamos hablar de insurgencia islamista en África. Que bueno, principalmente entonces eso sí queríamos que hablar de Sahel, pero también de la región del lago Chad y también de Somalia, que Somalia también es muy importante y habrá que hablar de Somalia porque habrá que hablar de Somalia. Hay que hablar de Somalia. Realmente es que podemos, si hacemos toda África subsahariana, da de sí para más de una hora, pero bueno, sí, es una idea que tenemos en mente y que por supuesto desarrollaremos más allá de un solo país, pero hoy como era Mali, pues hemos mencionado los grupos vinculados. Nos han preguntado, por ejemplo, si el auge del yihadismo en algunos de estos países, mencionando sobre todo el caso de Níger por la problemática política que hay con Occidente, si puede tener algo que ver con la presencia de tropas occidentales díscolas con esa junta militar, es decir, esas acusaciones famosas de que Francia había liberado a yihadistas. Pero es que eso se hace bastante a menudo, o sea, Chad también ha hecho amnistías y a grupos, o sea, a militantes de grupos armados y grupos yihadistas. O sea, realmente no es algo tan extraño que se hagan amnistías. O sea, y es que también negocias, intercambias, quiero decir, hay unos intentos de mantener un cierto control de la situación que requieren todo este tipo de jugadas. No es algo particularmente extraño. Sí, por también, eso. Perdón, ¿Andrea? No, eso, que por eso, que no es algo que sea particularmente raro, o sea, lo hacen muchos países, incluso los propios gobiernos de africanos, no solo lo hace Francia. Luego también hemos hablado de, por supuesto, la situación en Bamako. Es distinta, pero no está tan lejos como parece comentar algunas personas en el chat. No está tan lejos de lo que está ocurriendo, porque pensad que Burkina Faso está al sur y las dimensiones de lo que está ocurriendo en Burkina Faso con grupos yihadistas son espectaculares, ¿no? Bamako, lo que está ocurriendo es que está cada vez más asediada. Bueno, también pasa un poco con Ouagadougou, ¿no? No se están yendo directamente a la capital. Esta estrategia quizá, como hemos visto en Afganistán, pasa por hacerse con el control de cada vez más territorio, empezar a tomar ciudades
estratégicas, y por eso hemos hablado de Tombuctú y de Kidal como 2 puntos que aún controla la MINUSMA y que serían clave en el Azawad. Creo que eso es absolutamente clave, como digo, para entender el proceso de la estrategia yihadista, que además tiene una lucha interna, tiene luchas con otros grupos y que va diferenciada de la del Azawad, que por supuesto pues no tiene esas intenciones sobre Bamako. También nos han preguntado por la viabilidad de un estado tuareg en el Azawad, tanto a nivel económico como la estructura que se podría dar social, que es evidentemente distinta y bueno, preguntan cómo se podría desarrollar como estado independiente. Yo, en general, voy a ser un poco crudo con lo que voy a decir. El único estado en que puede existir de los Azawad hoy en día es un Emirato Islámico. Así de cruda es la realidad. La única fuerza que realmente tiene capacidad de crear un estado distinto a Mali, no mucho más funcional que Mali, pero distinto a Mali, en esa región son las fuerzas islamistas. Y, sinceramente, es un escenario que yo no descarto para nada de cara al futuro. Que se acabe estableciendo un Emirato Islámico de Azawad que controle efectivamente la mayor parte del territorio de Azawad. No es un escenario que en ningún modo pueda descartar. Y en relación con esto, nos están preguntando también si es que si creemos que esta escalada en Mali supone un límite significativo a las capacidades que puede tener Mali de colaborar con Níger en caso de un ataque de la CDAO. La respuesta es un claro y contundente y rotundo sí. Mali no está en condiciones de ir a ayudar a nadie. Absolutamente nadie. Burkina Faso tampoco mucho. Pero la situación en Burkina Faso, si bien el número de muertos es peor que la de Mali, lo cierto es que el país tiene una mayor flexibilidad por las características que tiene la insurgencia. Que es, por así decirlo, una insurgencia prácticamente única, una insurgencia islamista concentrada en todas las fronteras del país, estas estructuras, ¿no? Pero que permite un poco más de margen de actuación también por las medidas que ha tomado Burkina, por ejemplo, con la formación de estos voluntarios para la defensa de la patria, creo que es el nombre, que son milicias progubernamentales que tienen decenas de miles de combatientes y están desplegados por todo el territorio para luchar contra los grupos islamistas. Teniendo esto en cuenta, Burkina tiene algo más de margen para poder apoyar a Níger, pero yo creo que Mali está en una situación bastante pésima, sobre todo después de haber perdido ese sub-25, que lo compró además hace 2 años, y no les ha salido todo lo bien que debería el asunto. Entonces, yo creo que en general en Mali sería muy problemático para ellos el intervenir en Níger. Más allá de lo que hayan hecho de enviar un avión simbólico, quizá un destacamento pequeño también de manera simbólica. Pero ya veremos. ¿Crees que depende quizá más de lo que haga Nigeria que de lo que haga Mali? Porque al final, si entran las tropas de los países de la CDAO sin Nigeria de manera significativa, un avión de Mali es importante. Ahora, como entre Nigeria con todo, bueno, evidentemente no va a ser con todo, pero con mucha fuerza, ahí por mucho que quiera Mali no está en disposición de hacer ningún tipo de movilización significativa. Jorge. Nigeria tiene el mismo número, cuantitativamente hablando, de bajas por insurgencia yihadista que Burkina. ¿Vale? Están ahí este año, no se sabe cuál de los dos va a tener más, a finales de año. Por tanto, también Nigeria tiene muchísimos problemas internos también. Lo que pasa es que es un país mucho más grande, y en consecuencia puede no parecer tan grave porque proporcionalmente no lo es. Pero no pueden irse muy a la torera a hacer intervenciones en países extranjeros, sobre todo teniendo en cuenta que una intervención militar en Níger conllevaría una ocupación militar de Níger, aunque fuese de manera temporal. Y eso es algo que yo creo que Nigeria se puede permitir. Lo cual no es cierto, nos acerca más al escenario, como planteé en otras ocasiones, de que sean los países francófonos de la CDAO los que vayan a la guerra entre sí. Con Costa de Marfil, Benín y Senegal siendo la punta de lanza contra la Junta de Níger. Lo cual tiene una enorme cantidad de complicaciones, a su vez, sobre todo porque ahí deja de ser una fuerza superior, porque con Nigeria es una fuerza superior, la CDAO contra una fuerza inferior, y son dos fuerzas prácticamente iguales.
y por tanto tendrían que volcar mucho más de sus propias fuerzas estos países de la CDAO para intervenir en Níger. Y por lo tanto veo que es algo muy difícil que ocurra si Francia no participa directamente. Lo cual al mismo tiempo es otro problema enorme. Pero bueno, sobre Níger hablaremos otro día de esta semana, que Sí, si eso te no iba a se nos va decir, totalmente Jorge, el tema. que de Eso esto es hay que otro hablar. directo. De esto hay que hablar y tendremos que analizar qué es lo que va a pasar con Níger y también qué es lo que va a pasar con Nigeria y con Senegal si este escenario que estás comentando o con Francia se desarrolla, porque ya es otra película, ¿no? Pero lo que sí que podemos decir es que en lo que nos ocupa hoy, Mali también tiene como como un factor de supervivencia vital que Níger se consolide. Igual que es peligroso para los demás que esto ocurra, para Mali es vital que fracase la intervención militar o que no llegue a darse. Por lo tanto, es que es peligroso hasta cierto punto tolerar esa intervención sin dar un apoyo significativo. ¿No están en condiciones de dar ese apoyo? Ahora mismo no. Por supuesto, como comentáis en el chat, se han dado todo tipo de declaraciones y se ha vinculado la importancia de Níger con el pueblo hermano y todas estas dinámicas panafricanistas que han surgido entre las juntas. Y bueno, pues efectivamente eso es cierto. Además del vínculo étnico, hay muchas cosas que los vinculan, sobre todo la de frontera, ¿no? Y de problemas comunes. Pero quizá para Mali es vital de inmediatez la pérdida del norte del Azawad o incluso de la expansión del yihadismo hacia otras zonas de Bamako y del resto del país que una amenaza real pero no inmediata como pueda ser el que se dé la caída de la junta nigerina. Al final es valorar, no hay capacidad para intervenir en todos los conflictos que hay en este país. Eso es lo principal que puedo decir. No sé si queréis añadir algo. También nos han preguntado sobre las consecuencias que puede haber en Mauritania. ¿Alguno de los dos quiere intervenir? Mauritania está siendo un caso bastante paradigmático. Para todo lo que tiene alrededor, se está librando con bastante elegancia de la situación. Acaba de sacar la CMA un comunicado de prensa. Estoy leyéndolo muy rápidamente a la hora de comentar. Ahora vengo Ajá. con el tema. Pues si Muy queréis seguir bien. hablando de Mauritania mientras tanto, que estoy leyendo. Al final, el país lleva otra dinámica en parte, ¿no? Porque aunque hay población árabe en otros muchos territorios, de hecho, bueno, Mohamed Bazoum era árabe, la población más importante de Mauritania queda sobre todo en la zona del Atlántico y llevan otra política muy distinta, ¿no? No están esos vínculos étnicos que pueda haber con algunos grupos en el otro lado del desierto. Por supuesto que el interés en Mauritania podría llegar, pero la política mauritana por ahora ha conseguido, bueno, mostrarse como un santuario de alguna manera ante el yihadismo. No significa que esto vaya a perpetuarse para siempre. La inestabilidad en cualquier país es algo que puede llegar. Es que ahora mismo me preguntas y digo, pues es que Ghana, Benín y Togo no tienen los problemas que tiene Mali, pero hace 10 años tenían mejor cara. Entonces, esto no es algo que podamos saber. ¿Que se da la independencia del Azawad o se consolida un emirato islámico, aunque sea parcial, como el de Idlib? No hace falta que sea un formalismo o en la región completa, el país ganando una guerra civil. Da igual, con que se consolide un emirato. Es un riesgo para Mauritania, sobre todo para el desierto mauritano, ¿no? Pero las poblaciones hay, por supuesto, en todas las latitudes pueden llegar a verse afectadas, pero no es el país más en riesgo. Yo diría que ahora mismo la dinámica va al sur e incluso al este, pero está por otros motivos. Es que al decir que se podría establecer un emirato islámico, no sé si os referís a que se establezca como tal tener el control o que fuese internacionalmente reconocido, porque si se reconoce internacionalmente, o sea, que no haya otro remedio que reconocerlo, eso sería abrir una caja de Pandora muy importante, porque es que las fronteras africanas apenas han cambiado desde las independencias, por lo que el que se diese un nuevo Estado podría abrir eso, un desencadenante en los países de alrededor.
No, yo pensaría en todo caso en un reconocimiento por parte de los talibanes y ya está. Yo creo que un reconocimiento no se contempla, o sea, como mucho se contemplaría, por fastidiar a Mali, un reconocimiento del Azawad bajo un gobierno tuareg. Nada, tampoco, ni siquiera. Pero Yo, en el caso más extremo, estoy con Andrea, nadie quiere abrir esa caja Pandora. yo creo que tampoco. O sea, redibujar fronteras es algo que se lleva muy mal cuando no viene por una intervención occidental. Muy, muy mal. No, Sobre incluso todo con desde los intervenciones 90. occidentales, una cosa es partir países, incluso partir países sigue siendo delicado. O Sí, bueno, sea, pero desde los 90, que se hizo la última gran redistribución, es un tabú. Con Sudán. O sea, con Sudán y Sudán del Sur. O sea, Yais estaba muy nervioso con que esto no se contagiase a Cuerno de África y Sahel. O sea, lo de rediseñar las fronteras africanas es un tabú bastante grande. Además que eso, que los estados africanos, también debido a la época colonial, a la injerencia extranjera, al neocolonialismo, se aferran muchísimo a la idea de soberanía, de que este es mi territorio, mis fronteras no se cambian. Jorge, creo que teníamos comunicado de prensa, sí. ¿no? Resumen, declaración de guerra contra la Junta, se ha roto el alto el fuego, los de Wagner son unos terroristas, lo hice como 15 veces en el comunicado, me parece destacable, creo que dice, se pone más a decir que los de Wagner son los terroristas que meterse con la Junta, me resulta llamativo en ese sentido. Hablan de tiempos de guerra en el Azawad, llaman a la participación de toda la población en el esfuerzo bélico por la autodeterminación del Azawad y por la defensa legítima de su territorio nacional. Y pillan a la población civil, que es aparte de los campos militares, y que se tomarán todo tipo de estrategias de resistencia para un conflicto de largo recorrido. Pues guerra es lo que tenemos. Ya habíamos visto a los yihadistas y Al Qaeda en concreto anunciando su intención, valga la redundancia, de proclamar la yihad frente a Mali. Ahora vemos a los grupos del Azawad, la mayoría nacionalistas tuareg, pero con alianzas con otros grupos, declarando la guerra y la ruptura de los acuerdos de Argel frente al gobierno de la junta militar de Assimi Goïta en Mali. Y con esto, pues lo que falta es ver una dinámica que se empiece a mover de guerra, más allá de la declaración, pero como vemos, no sería nada extraño que esto empezara a ocurrir pronto. Digo dinámica porque ataques hay y muchos fallecidos y atentados hay y lleva habiendo tiempo por parte de otros grupos, pero si esto se incrementa, pues que empiecen a darse cambios de territorio y sobre todo control de infraestructuras clave como las que va a dejar la MINUSMA gracias a la gestión además de la Junta Militar, pues es algo que es posible en los próximos meses. Jorge. Y yo no hablaría de meses, yo hablaría de días. Sí. Teniendo en cuenta que la CMA en este comunicado ha reivindicado el derribo del Sub-25 de maliense, en general yo creo que ya está en marcha la situación en general. Sí, lo decía más bien porque no sé exactamente en qué fecha se va a dar el desalojo de la base de Timbuktu, pero claro, tiene que ocurrir en estos meses, sí o sí. En los próximos 3 meses se van a desalojar todas las bases. Y si ya, por supuesto, antes habrá ataques, no se van a desalojar el último día y ya estamos viendo el asedio de Timbuktu. Eso es algo, es que es una dinámica de guerra grave. Y esto se daba ya antes de la ruptura de los acuerdos, con lo cual ahora solo se va a incrementar la presión. Sé que son actores políticos distintos, pero eso solamente va a incrementarse, no va a reducirse. Nos preguntan que si los tuareg, que si no tienen un estado que represente sus intereses o que no deberían tenerlo. Es que el punto es que los tuareg son nómadas y van por un sistema de castas. O sea, muchos se han llegado a integrar en gobiernos con mayor o menor éxito, pero es que es básicamente un pueblo nómada, así que no hay un estado como tal, son más bien grupos pequeños. Me gustaría señalar sí, Jorge, que no lo hay, pero los tuareg llevan intentando establecer un estado tuareg al menos iba a alejarme un poco más por el tiempo porque realmente hubo una rebelión tuareg contra la
Francia colonial a principios del siglo XX, pero voy a ignorar esa. Voy a decir de manera recurrente desde los años 60 ha habido al menos 6, si no 7 rebeliones tuaregs. Así que ha habido varios intentos en Níger y en Mali de establecimiento de ese estado tuareg. Que por ahora ninguno ha tenido éxito, como es evidente, ¿no? Pero probablemente veremos más en el futuro. Ujú. Y había unas preguntitas más que, bueno, son un poco complicadas, las he dejado quizá aquí para el final por eso. Primero nos habéis preguntado sobre, volviendo al tema de Níger, si Senegal es uno de los esquiroles de la CEDEAO. Yo aquí quiero entender que habláis de que si con esquirol os referís a que forma parte de la alianza que quiere intervenir en Níger. No que si se está escaqueando de la intervención en Níger. Pero bueno, sea lo que sea, a día de hoy no estaría dentro de esa intervención, pero en el pasado anunciaron su disposición a estar en esa intervención y por los últimos rumores que llegan, pues parece que sería uno de los que se tendría que sumar en el caso de que Nigeria no fuera el protagonista de la misma. Así que el papel de Senegal va a ser el más interesante, porque sabemos quién quiere ir y quién no, pero Senegal pues está un poco en duda. Va a ser muy importante también por lo que ocurra internamente en el país, ¿no? Que además otro día habrá que hablar del tema. Quizá luego, si os queréis quedar con nosotros después del programa de hoy, de este formato en este primer bloque, quizá hablemos un poco más de otros países. Y he visto también otras preguntas que se pueden vincular porque es bastante controvertida de nuevo. En África, ¿qué responsabilidad tienen los propios africanos sobre esta situación que se está produciendo de inestabilidad? Entiendo que nos decía Manda Carayo, que siempre nos apoya mucho. Es complicado de explicar, pero yo quiero señalar una cosa. La propia dinámica postcolonial, el neocolonialismo, se basa en que la responsabilidad sea de los africanos. Es decir, Francia y otros países coloniales se marchan diciendo, no, ahora vosotros vais a llevar las riendas, cuando realmente ellos siguen teniendo desde Occidente gran parte del control económico, del control político por diferentes acuerdos, del control militar por otros tantos, pero los sistemas políticos sí que los organizan los africanos. Claro, cuando se dan golpes de Estado, cuando se dan autocracias o grandes dinastías políticas, ahí la responsabilidad de la base, si es que me preguntas por la base, es menor, ¿no? Es más cómo se ha conformado esa élite haciendo que sea sucedida por sí misma. Pero la pregunta no debería ser, por lo tanto, si son los africanos responsables, sino si son las élites africanas o si hay un movimiento real entre la población de base, que es la diferencia real de la dinámica política. Entonces, cuando hablamos de estos países, sobre todo los casos de Níger o de Mali, los africanos han conformado una forma de creación de redes clientelares, de constituir una élite, una familia o un partido político o una etnia por encima del resto como eje vertebral del propio país. Con lo cual, ahí ellos mismos, aunque sea una élite y no el pueblo, están parasitando la dinámica política, que es una cosa que en otros países no africanos también ocurre, así que no quiero decir que sea una idiosincrasia local. Pero lo enlazo con otra pregunta, porque ya que habéis mencionado la región, habéis preguntado, que además ya se ha convertido en un clásico aquí en el chat de Descifra, ¿qué opinamos o qué podemos decir de la categorización política de Ibrahim Traoré? Yo creo que aquí precisamente la clave está en que la dinámica de élites que se suceden a sí mismas, que se acaban conformando la gran red clientelar del país, no la ha roto Ibrahim Traoré. Por ahora hay mucho discurso a favor de hacerlo y una tradición del propio país, Burkina Faso, que surge de la revolución que busca Tomás Sankara, pero que por ahora no se ha materializado. Entonces, lo que por ahora hay con Ibrahim Traoré es más fetiche de ese discurso y de esa tradición anticolonial que una ruptura con las redes clientelares y con las élites. Pero que pueda desarrollarla, por supuesto puede ocurrir, pero por ahora apenas lleva un año en el poder, yo no he visto que eso haya ocurrido. También quiero añadir
en la pregunta anterior de la situación africana, que ya hemos hablado muchas veces del neocolonialismo, el papel de las antiguas potencias coloniales, pero hay otro actor que vino después, ya cuando los países estaban independizados, que no hablamos mucho, pero también tiene un papel muy llamativo, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y esto ocurrió que los países se independizan en torno a la época de los 60 y lo que se busca es dar una mayor industrialización. Y también para crear servicios públicos, etcétera, un estado de bienestar. Para eso se necesitan estados muy grandes, enormes inversiones, para lo que se continúa haciendo la explotación de materias primas que se daba en el colonialismo porque el dinero se tenía que sacar de alguna parte, pero al mismo tiempo se empiezan a dar enormes... en los estados empiezan a endeudarse para sostener esos estados recién creados, las prestaciones sociales y además esas inversiones en industria y en desarrollo. ¿Qué pasa? Que en torno a la época de los 80 eso acaba petando, se da una crisis de la deuda enorme y entonces tienen que entrar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional con sus programas de ajuste estructural, que son políticas enormemente liberales que para darles esos créditos el Estado tenía que encogerse, hacerse más pequeño, reducir prestaciones, unas políticas más liberales porque el enfoque que se tenía en ese momento era que el mercado, el libre mercado, la apertura al exterior iba a ser lo que solucionase la situación de deuda y la situación económica africana. Spoiler, no pasó. Y esto llevó a que los países ahora mismo, y esta situación se siguió dando durante los años 90, y ahora mismo es que básicamente los gobiernos se endeudan para pagar antiguas deudas y así se hace una bola enorme que lleva a la situación africana, o sea, a la situación actual, que es una enorme dependencia del exterior, de créditos exteriores, como dice también Jorge, de que los presupuestos de algunos países son mayor parte ayuda al exterior, no se ha dado una industrialización porque básicamente se da sobre todo sector primario y sector servicios, no hay una industria fuerte que sostenga a los países y esto lleva también un poco a la situación africana, o sea, que eso también se habla mucho de las antiguas potencias coloniales que también tienen un papel muy importante, o sea, lo de Francia y el franco CFA no se lo quita a nadie, pero también eso, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han tenido mucho que ver en la situación actual africana.